Juan es de El Salvador, como les digo. Juan es analista de datos, diseñador de producto especializado en Web 2.0 y Web 3.0. Tiene experiencia como consultor. Ha venido bastantes veces acá a Colombia, acompañando mucho a la ciudad de Bogotá, Medellín, realizando pues actividades propias y asesorías en temas de tecnología. También es docente universitario, con un amplio conocimiento en todos los temas de analítica, inteligencia artificial y bueno, estas nuevas tecnologías 4.0 que nos acompañan hoy en día en nuestro quehacer ciudadano. Richard cuenta con 23 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con seguridad comunal o vecinal, como lo menciona él. Es ingeniero electrónico con experiencia en desarrollo de software, hardware y comunicaciones. Es consultor de seguridad electrónica. Es fundador y CEO de Hogar.io, una compañía que a través de todo el tema electrónico genera seguridad para los hogares precisamente, y es un apasionado también de todos estos temas de tecnología, metodologías ágiles, Scrum, etcétera. Y Jair, que nos va a acompañar en unos minutos, o no sé si esté por acá ya, también es ingeniero de sistemas, desarrollado y certificado por Microsoft, graduado también de la Universidad Piloto, 25 años de experiencia en desarrollo, todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, perdón, inteligencia artificial y todo su desglose. Entonces, aquí tendremos el gusto de hablar un ratico con ellos para entender cómo es que está transformando esta tecnología nuestra realidad. Todos estamos hablando de este tema de inteligencia artificial y yo creo que a veces es bueno uno entender, Juan y Richard, cuál es como el concepto, también la fundamentación teórica y podemos arrancar por allí. Para ti, Juan, y si de pronto un niño o una persona de nosotros del común te preguntara qué es inteligencia artificial, ¿tú cómo la describirías? ¿La plantearías y la explicarías? Entonces, primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Reyes. Me conocen en el ambiente tecnológico como Juan Antares Tech. Bueno, nosotros, ¿cómo lo enseñamos acá al ecosistema de innovación laboral digital? Yo les digo, es como si tuvieras en un juego de fútbol a un jugador, que seríamos nosotros, ¿verdad? Los empleados, los colaboradores, pero con inteligencia artificial nosotros multiplicamos por 25, por 50, somos más rápidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es como si tuviéramos un gran equipo solucionando problemas. Incluso ahorita, por ejemplo, esta semana a mí me toca dar clases, ¿verdad? Con una autónoma, trabajo con una entidad de gobierno y también parte de la empresa privada. Y yo les digo, ¿cómo ustedes aumentan las ventas en $10,000 con un prompt? Y 33 segundos me tardo yo. Entonces, yo como analista les digo, yo tengo que dar el modelo de analítica, las variables, pero de nada sirve hacer prompts, que son como las instrucciones de inteligencia artificial, si yo no tengo bases, si yo no tengo fundamentos, ¿ok? Entonces, sin bases y fundamentos, no hay dinero, les digo, no hay productividad, no hay eficiencia, ¿sí? Entonces, incluso la semana pasada yo firmé una carta de entendimiento, convenio, con una empresa de Washington para hacer esto en diferentes países, ¿sí? Porque muchos están hablando, mira, yo te paso mi prompts, yo te paso mi PDF, pero no sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Estamos solo copy-paste, ¿sí? Entonces, las bases les van a ayudar a ustedes a ordenar las instrucciones, y si ustedes ponen información estructurada, vamos a alcanzar excelentes resultados. Como les digo, yo acá atiendo a estudiantes de práctica de 3 universidades y toditos ya tenemos modelos estandarizados, ¿sí? Y los resultados, les digo, en 33 segundos desafío a un consultor que dice, tengo 20 años de experiencia, con mucho respeto, les digo, yo sé que tu experiencia vale, pero es un año repetido 20 veces, así como dicen los japoneses, y con eso inicio. Súper, Juan. Muchísimas gracias. Richard, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú desde tu rol, desde tu óptica? Bueno, primero que todo, pues saludes a Juan, a Sebastián y a todos los compañeros que están con nosotros acompañándonos en estos momentos. Y pues digamos que desde la óptica mía, yo como le diría, digamos, a un chico pequeño, digamos, un muchacho de 8 o 10 años, ¿qué es inteligencia artificial? De pronto yo partiría desde un punto que le diría, bueno, imagínate que hay tenemos una biblioteca, y esa biblioteca está llena de libros
pero adicionalmente que hay libros, también en la biblioteca hay toda la información de Internet, ¿sí? Entonces están todas las páginas de Internet donde entras, YouTube, todas esas páginas están ahí. Entonces, básicamente, la inteligencia artificial, que se abrevia como IA, pues es como una máquina, ¿sí? Es un programa creado por nosotros los humanos, que básicamente pueden estar leyendo esa información que está subiendo, viendo, incluso esa misma máquina está mirando los videos, está analizando los textos que todos subimos, ¿qué está haciendo con eso? Pues está aprendiendo, ¿sí? Cada vez está aprendiendo, se va volviendo cada vez más inteligente, entre comillas, y a esa inteligencia, o sea, a ese programa, lo que cualquier chico, cualquier persona, cualquier empresario, lo que podemos hacer es hacerle preguntas. Entonces le podemos preguntar sobre algo específico, o le podemos subir una imagen y le decimos, ven, ¿qué encuentras ahí? O sea, empieza a segmentar, ¿cierto? Nos puede identificar patrones, características específicas que hayan dentro de la información que nosotros le estamos subiendo, y entonces pareciera que fuera inteligente. Entonces básicamente puede hacer cualquier pregunta, ¿cierto? Un chico le puede hacer cualquier pregunta y él se va a comportar como un ser humano, ¿sí? Digamos que si miramos como la inteligencia artificial como lo estamos actualmente viendo, pues básicamente tiene un rol más ingenieril, o sea, donde vamos a encontrar, necesitamos ponerla a hacer cosas, que se desliga un poquito de la época de los años más o menos 50, donde comienza ya a verse como que es la inteligencia artificial, que en esos momentos era una ciencia, ¿sí? Ahorita ya, aunque combina ciencia, pero es bastante ingeniería. Entonces yo creo, para mí, pues, digamos que yo le diría a un chico, eso es una inteligencia artificial, haga de cuenta que es eso, ¿sí? Como para que tenga una idea así clara y muy sencilla sobre el tema. Súper Richard, súper Juan, gracias por eso. Nosotros lo podemos decir y hemos hecho nosotros exploraciones, investigando un poco, es la manera como uno puede hacer cosas mucho más eficientes, más autónomas, que soportan el desarrollo de las actividades humanas. O sea, ponemos a pensar máquinas como nosotros, con el conocimiento, con la información que nosotros hemos ido generando desde años de conocimiento y de existencia, pues, como humanidad. Bueno, y ahorita viene este fenómeno de ChatGPT, ¿cierto? Yo creo que todos lo hemos escuchado. Nosotros aquí, a través también de otras nuestras actividades, unos boletines, hemos compartido a toda la comunidad, toda la compañía, lo que surgió por allá en el mes de febrero, creo que fue febrero, enero, cuando OpenAI dice, lanzamos ChatGPT, ¿cierto? Con el acompañamiento, sponsorización, como lo queramos llamar, de Microsoft, que metió también ahí como mucha fuerza, pues, para que eso fuera un boom. Y ahorita, al igual que nosotros, como estamos aquí, estamos escuchando cantidad de charlas, conversaciones sobre ChatGPT, ¿cierto? ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué es ChatGPT? Podemos decir, escuchamos un poquito sobre que hace parte de inteligencias artificiales generativas, que tiene que ver, pues, con que a veces es como un Google. Algunos lo dicen, no, es que es otro Google, pero más sofisticado. ¿Cómo lo empezamos nosotros a visualizar? Si quieres, comencemos por ti, Juan. ¿Qué es ChatGPT? ¿Cómo lo estás concibiendo desde tu rol, desde tu ejercicio como consultor, como docente? Sí, bueno, primeramente es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que quiere decir, todos podemos tener un martillo, ¿sí? Todos podemos tener un cincel, pero si vos no tenés la creatividad, no tenés los conocimientos, la herramienta no te va a servir, ¿sí? Incluso es como si vos le regales, por ejemplo, un Nintendo para ir a la luna, por ejemplo, o un vehículo para ir a la luna, pero vos no sabés cómo se prende, cómo se hace control C, control V, por ejemplo, ¿sí? Entonces, primero partimos que es una herramienta, ¿sí? Luego, desde mi perfil como Product Designer de productos de la Web 2 y Web 3, yo lo visualizo como una herramienta estadística, una herramienta que me dice, por ejemplo, decime cómo disminuir, por ejemplo, hice ese experimento, todavía no existía ChatGPT, o sea, yo vengo vendiendo modelos de analítica, incluso con la Alcaldía de San Salvador, yo hice todos los modelos de analítica de datos, o los modelos de negocio. Ahora, yo lo que estoy haciendo es adaptando mis inputs, mis variables,
a ChatGPT. Entonces, para mí es un modelo matemático, científico y estadístico, ¿sí? Yo puedo sacar dinero con base estadística. Esa es mi tesis, mi argumento, ¿sí? Es una herramienta y una herramienta científica y estadística. Si ustedes no saben, por ejemplo, copian y pegan, por ejemplo, un prompt que vieron en LinkedIn o en Twitter, yo le digo, no está malo, no, pero si ustedes quieren de verdad vivir de esto, incluso nosotros, ahorita tenemos un proyecto que estamos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, a través de proyectos sociales, nosotros les vamos a dar un diplomado de base estadística. Nosotros no vendemos prompts, ¿sí? Porque el prompt solo copias y pegas, no sabes lo que estás haciendo, pero si tienes herramientas estadísticas, así se los digo. Yo ahorita ya logré vender las primeras capacitaciones, los primeros diplomados, y yo me acostumbro, ¿sí? Yo les digo, yo te puedo resolver un reto. Por ejemplo, me dice, mira, el reto es que los empleados vienen tarde. Entonces yo le creo un modelo analítico y parametrizamos variables. Entonces eso sería, para mí es una herramienta digital, una herramienta que te complementa, no te va a quitar el trabajo, y es una herramienta también estadística, científica y matemática. De acuerdo, súper. Bases estadísticas entonces, Juan, para lograr establecer, y ahorita hablamos un poquito acerca de eso que nos han mencionado mucho, Juan y Richard, sobre los prompts. ¿Cómo lo ves tú, Richard? ChatGPT, ¿cómo lo están viendo desde el rol de Hogar.io y desde la seguridad electrónica? Bueno, primero que todo, como decía Juan, pues son modelos estadísticos, pero ChatGPT es una gran apuesta, ¿no? Es una inteligencia artificial que básicamente pues se puede enmarcar dentro de un conjunto de las inteligencias artificiales que se llama aprendizajes automáticos. ChatGPT tiene una característica, y es que corresponde a un modelo que se denominaría de grandes modelos lingüísticos, donde alimenta con muchísima información que se ha venido, digamos, alimentando para tener, que sea capaz de generar pues respuestas similares a las humanas. El potencial de esta aplicación es supremamente enorme, y pues incluso pues es muy, o sea, está amenazando el poderío de Google, que tal vez ninguno lo llegamos a pensar en un momento determinado, aunque pues ya Google está como reaccionando en estos momentos con su modelo BART, que de paso pues lo hemos estado ya analizando, revisando, y tiene cosas bastante interesantes, pero ChatGPT es muy potente, o sea, ChatGPT es muy potente, y como modelo de inteligencia artificial nos va a permitir muchísimas cosas extraordinarias, desde el área de la seguridad, de la generación de proyectos. Es un punto de inicio para los mismos profesionales, en donde lo que hemos venido viendo es que también nos va a permitir, digamos, darle unas respuestas más precisas a nuestros clientes, y junto con los profesionales que nosotros tenemos, pues poder llegar a tener mejores resultados. Entonces básicamente sí, ChatGPT para mí es una inteligencia artificial que nos deja pensando, que nos va a eliminar algunos puestos, pues están hablando de unas cifras muy grandes, pero también va a crear otros nuevos. Y tal vez lo más importante, yo creo ahorita, es que más que tenerle miedo, es subirnos al tren lo antes posible, aprender a manejarlo, conectarnos como seres humanos, y si nosotros nos conectamos y aprendemos, nos capacitamos, somos de los que vamos a no solamente a sobrevivir, sino vamos a explotar esto para un bien de todos, de nuestras empresas, de la misma educación. O sea, esto es un acelerador total, y pues no, realmente estoy muy contento de que haya pasado en la época que estoy, porque estamos viviendo un conjunto de temas que están ingresando simultáneamente, como la biotecnología, ChatGPT, todas esas otras inteligencias artificiales, la nanotecnología, o sea, es impresionante, o sea, es muy genial lo que está sucediendo.
Sí, sí, es verdad, Richard, estamos en una era muy acelerada, ¿cierto? Yo creo que los que tenemos hijos estamos pensando, bueno, ¿y qué es lo que más les depara a futuro a estos chiquitos o a toda esta gente que viene en próximas generaciones? Y es que lo que tú decías, por ejemplo, Bart de Google, ¿cierto? No dio espera, OpenAI lanzó chat, ahorita Bart, o sea, ya empieza a verse como más cercano, o no sé si de pronto, no sé cómo sea en San Salvador, Juan, acá en Colombia uno como que ve todavía muchas cosas lejanas de Iron Man, de, no sé, Terminator, e inclusive el Black Mirror, que uno a veces, si han tenido la oportunidad de verlo en Netflix, todos esos capítulos son como descrestantes desde el punto de vista, uy, ¿en qué momento vamos a llegar a eso o cómo lo estamos viviendo, ¿cierto? Ahí Juan y Richard, les hago otra pregunta, hablando un poco sobre los prompt, ¿cierto? Bueno, ¿qué es un prompt? De pronto, yo creo que yo cuando empecé a escuchar de estos temas, que un prompt, que un prompt, que un prompt, ¿no? Arranquemos por ti, Richard, ¿cómo lo conciben ustedes allí? ¿Cómo utilizan los prompts? ¿Cómo lo estructuran? ¿Qué es en sí la ciencia de un prompt? Y cómo es vital entender esa parte para poder hacer el mejor uso de lo que es ChatGPT. Listo, muchas gracias, Sebastián. Bueno, de pronto ya Juan nos estaba indicando que un prompt es una instrucción, ¿no? Básicamente es el texto con el cual iniciamos nuestra búsqueda, ¿cierto? Y lo que se busca es hacer una breve descripción de qué es lo que nosotros queremos, qué necesitamos, para que precisamente podamos obtener el resultado que realmente, o sea, estamos esperando. Tal vez incluso ahorita hay unas ingenierías que ya se llama el Prompt Engineering, donde ya o sea, saber hacer prompts es una ingeniería, o sea, realmente no hay que tomarlo a la ligera, porque como decía nuevamente, repito aquí Juan, no es solamente copiar y pegar preguntas y respuestas. Aquí hay una ingeniería porque tal vez hemos llegado a un punto, para mí es uno de los puntos más importantes, es que tenemos que saber hacer las preguntas correctas para encontrar las respuestas correctas. Y eso también implica de que si sabemos hacer las preguntas correctas, pues también vamos a hacer que la inteligencia artificial nos dé las mejores respuestas posibles. Porque si nosotros no tenemos claro qué queremos, pues como decía Juan al principio, podemos tener la super herramienta, pero no la vamos a saber utilizar. O sea, para poder saber utilizar eso tenemos, y una de las partes importantes en las inteligencias artificiales es poder saber hacer las preguntas. Y esas preguntas deben de tener ciertas características básicas, como que sean claras, específicas, concisas, que sean coherentes, ¿cierto? Que también incluya la información relevante o importante que deseamos. Es muy importante también, por ejemplo, no sé, algo que hemos visto nosotros, es que darle un rol a esa inteligencia artificial, decirle, mira, tú, si, o sea, haz de cuenta, comienzo yo diciéndole, mire, tú eres un ingeniero electrónico, ¿cómo podrías hacer esto, eso, para obtener esto, ¿sí? Entonces, si yo le doy un rol, entonces como que lo que hago es profesionalizar la respuesta de acuerdo a la necesidad específica, porque yo también le puedo decir digamos, a ChatGPT o a hacer un prompt, decirle, oye, mira, ¿qué es, por ejemplo, la inteligencia artificial para un, digamos, dímelo como si fuera para una persona de 15 años o 20 años, o sí, entonces como que yo puedo hacer que él digamos, como que me ubique, ¿cierto?, de acuerdo a esa voz, a ese tipo de rol, para que me dé la mejor respuesta posible. Wow, genial, genial, genial. ¿Cómo lo ves tú? Por aquí nos estás dejando, Juan, algunos ejemplos. Mira lo que nos dice Richard, una instrucción, ¿cierto? Saber preguntarle. En estos días me compartieron algo por algunos de estos grupos que uno tiene y era como haciéndole preguntas a Google. ¿Cómo no llegar a preguntas como la que le hacemos a Google, a Chat? ¿Cómo lograr que Chat sea de verdad ese amigo y ese aliado para todos los que estamos acá?
y no caer en las búsquedas googleanas, como le diría yo. Sí. Bueno, a mí me gustaría partir igual, ¿verdad? Con un fundamento, ¿sí? Entonces, si recuerden, ¿verdad? Que el chat GPT, las más de 1500 herramientas de inteligencia artificial, todo lo que viene, incluso la computación cuántica, no es nada lo que estamos viviendo ahorita. Imagínense, chat GPT con computación cuántica, eso va a ser increíble. Y falta la revolución de las energías renovables, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, un prompt es una indicación, es un parafraseo. Yo le llamo una pregunta científica, ¿sí? Sí me gusta llamarle prompts, pero incluso en el ecosistema de innovación pública digital, acá en la economía azul digital del Salvador, yo les digo es una pregunta científica, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un prompt, yo tengo que delimitar dos variables, cualitativa, cuantitativa. Cualitativa, ¿a qué se refiere? A un argumento, a una categoría. Cuantitativa, número, ¿sí? En términos prácticos, yo sé que aquí hay personas, ¿verdad? De comunas, personas de todos los niveles, ¿verdad? De laborales. Entonces, yo les digo, no se compliquen la vida, ¿sí? Incluso yo, como les digo, explico esto a los estudiantes, a las universidades, las carreras de ingeniería, sistemas. Ahorita tengo desarrollo móvil, la mayoría. Entonces, yo les digo, combinen un número y combinen categorías y argumentos, y ahí van a hacer magia, ¿sí? Y así se los digo. Nosotros acá, gracias a Dios, estamos capacitando todo el ecosistema, y por eso les menciono la economía azul digital. Es un término propio, ¿verdad? Que nace de mi persona y de otros consultores para demostrar que en Salvador también estamos haciendo cosas mejores o complementarias a lo que hace Colombia, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, combinen números y combinen argumentos o categorías. Incluso, si yo digo, ¿cómo aumentar las ventas en $100,000? Yo le digo, primero, actuar como un gerente de ventas regional de una multinacional. Luego le digo, decime 5 pasos para aumentar las ventas en la comuna de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en el espacio con las variables de mercadeo, de producto, promoción, plaza y ley de oferta y demanda Adam Smith, y la respuesta que sea clara, breve y concisa en 2 líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Es magia, les digo, no es magia, es pensamiento científico. Sí es un prompt, pero es pensamiento científico. Piensen en números y en argumentos, y como les digo, gracias a Dios yo ahorita ya estoy estandarizando como si no lo escucho bien, Chino. Regálame unos minutos, ya le vuelvo a marcar. Entonces, eso les va a ayudar, como les digo. A nosotros, gracias a Dios, yo antes de que salieran las inteligencias artificiales, yo ya estaba parametrizando modelos, así se los digo. Incluso estuve con el MINTIC, con el Centro de Innovación Pública Digital, y hace poco estuve con Ruta N, explicándole algunos conceptos que nosotros tenemos un poquito complementarios a lo que hacen ustedes por allá, y les digo, es extraordinario. Y como les digo, inteligencia artificial, esto no es nada cuando ya, imagínense, vengan las computadoras cuánticas, nuestros hijos, la nueva generación tenga su computadora cuántica con una inteligencia artificial, les digo, van a ser maravillas, ¿verdad? Y no nos imaginamos toda esa economía de quinta revolución industrial o de quinta generación. Wow. Bueno, esto es ir volando por aquí. Esperamos pues que todos estos temas les estén, como digo, también con el equipo rayando un poquito la cabeza, ¿cierto? Aprovechando todo esto que nos están contando Juan, Richard, y por aquí que nos acompaña Jair. Hola Jair, un gusto saludarte. Esperamos pues que todo marche súper. Por aquí con Juan y con Richard haciendo como una introducción, entendiendo qué es inteligencia artificial, conociendo sobre ChatGPT, hablando un poquito acerca de los prompts. Entonces, así que súper bienvenido aquí a nuestra comunidad de servicios especiales y ese ya servicios asesorías. Por acá nos están dejando Jairo, bueno, Jairo, no sé de pronto qué usuario será Jairo, un ex compañero, pero nos hace una pregunta bastante interesante. Me gustaría iniciar contigo, Jair, aprovechando que estás acá. Y es, bueno, ya conociendo un poco lo que nos ofrece ChatGPT, ¿cuáles son las limitaciones y desafíos en términos de comprensión del lenguaje y generación de respuestas? Con todo lo que ya hay en torno a la creación y a la base estadística que hablábamos un poquito ahora con Juan y con Richard en ChatGPT. Bueno, muchas gracias primero por todo, y bienvenidos a todos. Soy familiar. Bueno, a ver,
Yo miro el tema de ChatGPT. Nosotros trabajamos más que todos con la API, no en sí ChatGPT, sino la API de OpenAI para desarrollar diferentes tipos de soluciones. Que es la que, pues, si tienen alguna duda, pues más adelante les podemos ir contando qué hemos hecho y para dónde vamos. En cuanto a lo que pregunta la persona sobre a qué debemos llegar, mira, la tecnología en sí, en general, es un tema de responsabilidad. Si bien, como pues lo decía Juan, todo depende de cómo yo pregunto y a qué voy y cómo enfoco pues a lo que quiero llegar. De ahí también viene la responsabilidad de parte de nosotros saber utilizar estas herramientas, con qué fin, cómo le voy a preguntar, para qué. Si bien las inteligencias artificiales muchos se han alarmado, tenemos varios personajes muy reconocidos que han dado alertas sobre el tema de la inteligencia artificial. Eso es más dependiendo del uso, pienso yo. Es lo mismo también cuando las personas hablan sobre los empleos. Si queremos hablar más también hacia allá, hacia dónde vamos con el susto que hay, es que nos van a quitar los empleos. Yo no creo que suceda eso o que vayamos a llegar allá en ese aspecto, porque eso es como cuando ha pasado lo de que llegó el automóvil y los herreros pensaron que se iban a quedar sin trabajo porque ya llegó el automóvil. Y muchas cosas que han venido pasando en la historia de la humanidad, lo que nos ha hecho es perfeccionarnos más. O sea, ya nuestro trabajo cada día debe ser más de estratégico, más de poner pues nuestra parte intelectual. La inteligencia artificial no genera, pues si bien hace modelos de predicción, no genera soluciones ni ideas completamente nuevas. Realmente la inteligencia artificial se basa en datos de diferentes respuestas, de diferentes cosas con las que se alimenta, y pues hace un algoritmo estadístico para saber cuál es la respuesta más acertada con cada pregunta. No siempre no va a adivinar lo que va a pasar, ni va a inventar, por ejemplo, cosas nuevas, va a mezclar cosas para dar una solución. Y ahí es donde llega la parte de nosotros, y es también un mensaje que le quiero dejar. Hay personas que se asustan por esto y no, mire, es como si yo estuviera trabajando en una empresa y a mí me fueran a ascender o me ascendieran porque hay mucho trabajo o porque mi parte intelectual ya para la empresa vale más, y a mí un día el gerente o los socios me dijeran contrate un asistente o un practicante, y a mí me diera miedo que este asistente o este practicante me va a quitar el empleo. ChatGPT y las inteligencias artificiales es un asistente y van a quedarse hasta ahí, y nosotros lo que nos van a ayudar es a subir. Nosotros vamos a ir escalando a nivel intelectual en nuestras tareas. Súper ese concepto, crecimiento intelectual, asistente virtual. Me gusta ese concepto, y más porque yo creo que todos nos preocupamos, ¿cierto? Con todo lo que ocurre con ChatGPT, pero creo que al final, pues como buenos humanos siempre buscamos la mejor manera de sobrevivir, de supervivir y de ser siempre la raza dominante. Creo yo que ese es un ejercicio. ¿Tú cómo lo ves, Juan? En ese orden de ideas con lo que nos pregunta Jairo. Por ejemplo, hablando del lenguaje, todo lo que hay información, por ejemplo, las nuevas versiones que han salido de chat, entiendo que han sido la que salió, creo que la 3, ahorita creo que estamos en la 4, o no se ha lanzado, desconozco un poco pues el tema técnico, pero cada vez como que va avanzando, y se dice que la primera versión que se lanzó no tenía una mínima parte del conocimiento de todo el intelecto que hay detrás de chat, para poder generarnos respuestas, generarnos mucho valor desde nuestras empresas, desde lo que hacemos en nuestros roles, nuestras actividades propias como profesionales. ¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Cómo lo ves, Richard? Primeramente, igual, vea, yo quiero partir que las inteligencias artificiales no son verdades absolutas, no son verdades inmutables. Nosotros como colaboradores, empleados, asesores, consultores, solo tenemos que ser maestros del discernimiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la inteligencia artificial tiene que pasar por nuestro filtro de discernimiento de datos, ¿ok? Entonces, si yo veo que la herramienta tiene una de las limitaciones que a veces se puede sesgar para un lado o para otro lado, entonces yo como experto, como colaborador, tampoco me tengo que confiar que esto me va a solucionar todo, no. Entonces, algo que es de las profesiones mejor valoradas, que incluso por eso a nosotros nos contratan en consultorías, en capacitaciones, proyectos de innovación pública digital, porque nosotros tenemos pensamiento crítico, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿A dónde? Entonces yo me cercioro antes de las respuestas del prompt, yo las analizo, descarto variables,
hago nuevas variables y así nosotros podemos ir complementando. Otro punto que me gustaría acotar, así como decía el compañero Yair y también el compañero Richard, es que el punto es que hay dos tipos de trabajo, ¿sí? Vamos a partir de ese principio. Aquí se lo digo incluso en las clases de las carreras técnicas, se lo digo. Hay dos tipos de trabajo, el trabajo físico y el trabajo mental. Entonces, si a mí me dicen, mire, es verdad que me va a quitar la inteligencia artificial el trabajo en Colombia, en El Salvador, en Perú, en Chile, yo les digo, va a ser difícil con un robot porque no tenemos la capacidad de minerales, semiconductores, herramientas para hacer todo ese montón de robots, no lo tenemos, matemáticamente es imposible hasta la fecha, pero en cambio, si son trabajos de esfuerzo mental, de esfuerzo de pensamiento, esos trabajos los vamos a complementar ahora. Los nuevos skills, incluso se los decía a una compañera de Estados Unidos, de Stanford, les decía, los nuevos empleos van a requerir que seas eficiente. Por ejemplo, yo hago cálculos y les digo, yo puedo ahorrarme la curva de costos, la bajo a un 30%, a un 50% con prompts, ¿sí? Sin usar todavía la API, ¿verdad? Que eso sería como un servicio más para startups o para empresas más masificadas, pero así se los digo. Esto va a bajar un poco la curva de costos y gastos, ¿verdad? En las empresas, y en las personas esto les afecta o les beneficia. Yo les digo que se pueden vender mejor todavía sus servicios. ¿Qué quiere decir? Si una persona, por ejemplo, ustedes, ¿verdad? Que son una empresa, ¿verdad? Que brinda servicios, por ejemplo, de limpieza o servicios para empresas, digamos, o edificios. Entonces, ustedes pueden hacer experimentos con prompts para solucionar sus propios retos. Por ejemplo, ¿cómo ahorro 15 minutos todos los días? Incluso ese fue un reto que se los di a los instructores de calidad o auditores del clúster aeronáutico, los que dan los mejores aviones en Latinoamérica, y les digo, eso lo podrían hacer ustedes rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Implemente rápido, equivóquese rápido, obtenga resultados, y a veces no necesitamos una gran aplicación móvil, pero sí necesitamos gente inteligente que nos diga cuáles son nuestros cuellos de botella, cómo superamos eso, el cómo, el por qué, el pensamiento crítico, así como decía el compañero Jair. Y Richard, esto pues va cambiando, incluso es muy probable que el chat GPT, o como lo conozcamos, pueda que otra empresa llegue y sea más masificado esto. No sabemos, o sea, es impredecible todo el mercado. Bueno, yo, digamos que yo estaba leyendo y que me parece muy interesante el pensamiento de un señor que se llama Noam Chomsky, ¿sí? Y Noam Chomsky, que es un especialista en temas de lenguaje, pues decía definitivamente que digamos que de una u otra manera nos han pirateado el sistema operativo de la civilización, porque nuestro sistema operativo era el lenguaje, ¿cierto? Que es el material a través del cual está hecho casi toda la cultura humana. Es muy difícil tener un pensamiento sobre algo sin meterle el lenguaje, o sea, porque cómo uno piensa en algo sin el lenguaje. O sea, y es un poco complejo, y más en nuestra sociedad contemporánea, pero sí es muy importante entender que es posible, o sea, para mí yo creo que es muy posible que de una u otra manera ciertas capacidades que tiene el hombre, el ser humano, sí puedan ser de una u otra manera mejoradas por las inteligencias artificiales, ciertas capacidades, como decir, por ejemplo, hay algunas empresas de amigos míos que están trabajando para ayudar a redactar, ¿cierto? Darle unas mejores redacciones a documentos. Ellos pueden tener las ideas, pero de pronto llegan, introducen un prompt y, oh por Dios, como por arte de magia, la redacción es impresionante. Entonces uno dice, tú, estuvimos en la universidad, en este momento estamos aquí en la Universidad de ADAN, en un espacio compartido que nos permiten ellos. Aquí en la Universidad de ADAN estuvimos precisamente también digamos, en un foro pequeño que hubo sobre las inteligencias artificiales, específicamente ChatGPT. Y entonces estaba invitado otro empresario, un empresario europeo, y él decía, o sea, en la empresa de nosotros, digamos que en el momento que decidimos
empezar a utilizar herramientas como ChatGPT, pues desafortunadamente tuvieron que salir de algunas personas porque dijeron, oye, lo que estaban haciendo estos reactores no lo está haciendo ChatGPT. Pero aquellos reactores que sí tenían, o sea, que tienen más claro todos los conceptos, aquellos que verdaderamente tienen profundidad y saben hacer las preguntas y las respuestas, porque las mismas respuestas que nos dan esa inteligencia artificial, la idea es que nosotros las cojamos como nuevos insumos. O sea, para poder crecer más, para poder llegar más lejos, o sea, eso, como decía precisamente Jair, es que termina siendo copilotos de nosotros. Pero si los que están temblando, principalmente para mí, son aquellos que se quedaron en el modo básico, o sea, y de ahí no salen. Entonces, necesitamos que como civilización humana sigamos creciendo, sigamos instruyéndonos, optimizando, cogiendo esas herramientas, y no que porque no porque no la conozco no va a comprometer mi trabajo, porque en una época estamos hablando que hubo un momento en que las máquinas, digamos como que empezaron a atentar con los trabajadores de cuello azul. Ahorita ya los trabajadores de cuello blanco, los de oficinas, los ingenieros, de pronto asistentes, ya están viendo que también pueden estar de una u otra manera como decir, oye, tengo que moverme. Ahora, todas estas inteligencias artificiales nos tienen que volver más fuertes. O sea, tenemos que aprender, no tener miedo, sino al contrario, enfrentar, utilizar, capacitarnos, y pues si salimos del COVID, pues podemos salir de cualquier cosa, ¿no? Y mira que incluso la misma inteligencia artificial, ahorita para el tema digamos, de las proteínas que estaban analizando en el tema de la generación de las vacunas con ARN, la misma inteligencia artificial ayudaron a esos científicos a identificar el desdoblamiento de esas proteínas para poder sacar mucho más rápido esa vacuna. Porque mucha gente está diciendo, uy, no, pero imposible que una vacuna pueda salir tan rápido. No, pues ya es posible porque ya hay un trabajo de base, pero también porque estamos aplicando tecnologías que nos están ayudando a acelerar, ¿cierto? Y esas herramientas que nos ayudan a acelerar, nos ayudan a profundizar y a ser, pues, digamos, mejores en todos los aspectos, Ese uso que tú mencionas, Richard, muy importante, porque yo creo que todo el tema de desarrollo de vacunas, así de pronto no lo conociéramos, pienso yo, el tiempo récord en el que se hizo tuvo que haber sido muy soportado por este tipo de tecnologías, ¿no? De conocimiento, porque el tema es inédito, pues, es algo que no se veía, yo creo que nunca en la industria farmacéutica. Y esos son los retos, ¿no? Y eso, miren, ese podría ser uno de los casos en los que uno dice, usos que tiene ChatGPT, bueno, la tecnología en aportar a la humanidad, ¿cierto? En el tema de salud, en el tema de medicina, en todo lo que tiene que ver con temas de productividad, que ahorita también lo vemos muy aplicado. Aquí nos están llegando bastantes preguntas, voy a irlas asignando a cada uno de nosotros, acá Juan, Richard, Jair. Por acá Stephanie nos pregunta, ¿cuáles son algunas de las limitaciones que tiene actualmente ChatGPT y cómo se está trabajando para mejorar en su desempeño? ¿Cómo la visualizas tú allí, Jair, desde tu experiencia y tu conocimiento? En la experiencia, sí, exactamente lo que he venido viviendo. Nosotros en la parte de desarrollo, pues yo personalmente lo he utilizado para que me ayude a veces a generar una función de algún código. Para mí es un asistente genial porque es como tener un desarrollador junior que me adelante ciertas tareas. Contiene muchos errores. Muchas veces escribe cosas que no sirven para nada, no tienen nada que ver, uno vuelve y le pregunta y sigue cometiendo a veces los mismos errores. El mismo ChatGPT, a veces precisamente él contesta que su base de conocimiento está basada hasta el 2021, su entrenamiento está hasta el 2021, y si hay cosas nuevas de ahí para allá, pues no va a tener información para responderla. El mismo ChatGPT lo contesta. En redacción también me ha pasado lo mismo. Te voy a dar un ejemplo muy específico. Para un blog yo estaba creando un artículo hablando del aniversario de Windows 3.1.
Windows 3.1, pues para muchos pueden decir es un sistema operativo, pero técnicamente Windows 3.1 no fue un sistema operativo, y si uno lo busca técnicamente, pues está la información de que Windows 3.1 como tal no era un sistema operativo porque corría sobre DOS, que era el sistema operativo. Y le hacía esa consulta a ChatGPT para que me ayudara a redactar el blog, y él siempre me decía que era un sistema operativo, y yo le decía, no, Windows 3.1 no era un sistema operativo, era una interfaz gráfica. Y volvía, discúlpame, me decía, discúlpame, me equivoqué, Windows 3.1 era un sistema operativo, y volví y me respondió exactamente lo mismo pidiéndome disculpas, y yo se enloqueció. Entonces, personalmente yo he vivido esos errores. Veamos que precisamente la inteligencia artificial, como lo decía hace un momento, está basada en lo que el modelo de entrenamiento tenía en conocimiento de sus bases de datos, por lo que se le entrenó. Si él se entrenó en su momento con información de alguna web o de alguna fuente de información que decía que Windows 3.1 era un sistema operativo, porque, como les digo, erróneamente en muchas partes aparecía así, quedó con ese error. Entonces, también es como un niño pequeño. Yo a un niño pequeño lo educo mal, o le educo con una creencia, y él va a crecer siempre repitiendo de que eso es cielo. A diferencia de nosotros los seres humanos, teníamos la capacidad de aprender o discernir sobre lo que nos enseñan, y en algún momento decir, no, esto creo que tengo mis dudas. Podemos dudar de ciertas cosas. Con un modelo de inteligencia artificial difícilmente eso va a pasar, porque él va a seguir basándose en lo que es correcto. Ya salirse de esa línea pues significa que ya los modelos de entrenamiento pues no están usando ese algoritmo, sino se está basando en, digamos, en un algoritmo completamente diferente a lo que estamos viendo hoy como inteligencia artificial. Increíble, ¿no? ¿Cómo te contradice allí la maquinita esta ahí, teniendo todo el conocimiento de base? Bueno, por acá también nos pregunta, bueno, aquí Juan nos ha ido ayudando también a dar respuesta a algunas inquietudes, por ejemplo, el uso de la versión premium de ChatGPT. Juan nos sugiere iniciemos por la freemium, la que nos permite hacer unas consultas limitadas, pero pues que igual se pueden ir borrando y hacer otras, ¿cierto? Importante, allí hace unos minutos les dejé también el enlace para los que quieran probarlo. Es una herramienta inicialmente gratuita que tiene, como decía o preguntaba Sofi, una versión paga, al igual que lo que utiliza Yair como API, como una conexión para de pronto conectarlo con WhatsApp, con algún chatbot, con alguna herramienta de pronto tecnológica que manejemos a nivel empresarial. Por acá también nos pregunta Catherine Viveros, si me puedes ayudar con estas respuestas, Richard, ¿cuál es el papel que tienen los expertos humanos en la mejora de los sistemas de ChatGPT? ¿Cómo están trabajando pues, los duros, los creadores de todo este sistema para lograr que con el tiempo se vaya mejorando mucho más las respuestas y la tecnología que hay detrás? Bueno, primero que todo, se vienen afinando los modelos, ¿cierto? Se vienen alimentando con volúmenes inmensos de información verificada y comprobada. Se viene haciendo algo supremamente importante, y es conectando ChatGPT, ¿cierto?, con extensiones. Entonces, tal vez ese es uno de los temas bien claves, porque cuando se puede conectar a través de extensiones a ChatGPT, una extensión, dígase, un programa como decir Notion. Notion es un programa fabuloso. Nosotros la trabajamos, mejor dicho, ya antes teníamos un mundo de herramientas sueltas, ahora todo lo vinculamos a Notion. Desde Notion nos da la conectividad directamente a ChatGPT 4. Y entonces nos permite, o sea, ahí empieza precisamente ese ChatGPT empieza a tener, o sea, a llenarse de información actualizada. Porque, como decía Jair, listo, inicialmente el modelo estaba entrenado hasta el 2021, pero a través de las extensiones, entonces está empezando a tener información, o sea, más actualizada. Lo conectan, por ejemplo, dentro de las extensiones que ya está, o sea, con las que está conectándose ChatGPT, está precisamente Zapier también, que se conecta con un mundo de herramientas. Y hay muchas opciones. Incluso nosotros estamos la herramienta de Google en línea, es el de Spreadsheets, el de la hoja de cálculo, y hay una extensión, ¿cierto? Ahí mismo en el Google Online,
en el spreadsheet y uno le conecta esa extensión de ChatGPT y puede hacer cálculos, o sea, analizar información que tiene dentro de su hoja de cálculo. Entonces, de esa manera, digamos que ellos también hicieron una conectividad que me parece poderosa, que es haber conectado ChatGPT con Wolfram. Wolfram digamos que ellos ya tenían sus propias inteligencias artificiales, y Wolfram venía con modelos matemáticos, científicos, y conectan a Wolfram con ChatGPT, y pues eso es darle un poder impresionante, ¿sí? Acelerar esto y mejorar rápidamente fallas que se tengan dentro de los modelos. Wow, súper, porque esto, pues como todo, ¿no? Es un autodidacta, podemos decir, o que tiene que estar constantemente trabajándose para lograr pues la eficiencia. Valoro mucho lo que nos decía también ahorita Jair de poder irlo entrenando para que sea, por ejemplo, un mejor ingeniero de código, ¿cierto? Un junior. Aquí tenemos a varios ingenieros, inclusive aquí Joan nos hace una pregunta bastante buena de parte de nuestro equipo de tecnología, y es: ¿qué tanto puede variar la respuesta dependiendo del idioma en que se redacte? En los prompts y en las instrucciones que le damos a ChatGPT. Allí, como tú lo ves, Juan, ¿qué tanto varía en los usos que le has dado? Sí, bueno, fíjate que te voy a dar el punto de vista o mi argumento, razonamiento con la unidad de I+D+I. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo unos buscadores, ¿verdad? Para unas aplicaciones web app. Entonces, el punto es que a veces el chat, o sea, tenés que darle las variables correctas. O sea, por ejemplo, yo les dije, ¿qué tecnología es la que más recomiendas para hacer esto? Entonces, si vos no sabes las bases de cada tecnología, te puede dar un análisis erróneo, ¿sí? Entonces, te puede hacer perder tiempo el chat dándote una respuesta a un camino equivocado. Es donde les digo yo, siempre tenga discernimiento de conciencia, discernimiento de datos, porque, por ejemplo, no es lo mismo ocupar, por ejemplo, Node.js para hacer una aplicación móvil que ocupar PHP, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas librerías, algunos stacks, algunos frameworks están desfasados, y en Web3 incluso muchas aplicaciones o muchas tecnologías están desactualizadas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿puedo ocupar el chat para programar? Sí lo puedes ocupar, pero siempre y cuando tengas bases de ingeniería, ¿sí? Incluso es como cuando alguien dice los no-code y los low-code. Voy a hacerles una aplicación en 5 días, ¿sí? Yo les digo, ¿qué arquitectura vas a ocupar? ¿Cómo hacer los diagramas? ¿Sí? Entonces, no tienen las bases de la programación. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Siempre aprendan las bases de cada tecnología, pero va a importar el orden también de las variables que usted le inyecte al chat. Así va a ser la respuesta. Por ejemplo, yo les puedo decir, créame los queries, ¿verdad? Por ejemplo, para una base de datos, créame el front en Node.js, montarme un servidor en Node.js. Entonces, si usted no puede otra forma de montar el servidor, usted se va a creer lo primero que le muestre, y no es así. Entonces, usted tiene que tener pensamiento crítico para ver si esa variable o esa respuesta se adapta a su realidad, a su contexto, y readaptar eso. Y como les digo, va a depender de cada quien, pero siempre tiene que haber alguien con pensamiento crítico. Incluso la semana pasada estuve hablando con un backend que maneja un montón de servidores, ¿verdad?, acá en el país, y me decía, mira, fíjate que nosotros tenemos limitantes esto, y yo rápido le dije, mira, tu error está que estás haciendo la pregunta incorrecta, así como decía Albert Einstein, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿sí? Mejorar el parafraseo y te va a dar otras respuestas, aunque sean parecidas, pero aquí sí, el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Súper. La clave en preguntar, creo que esa es la fase del descubrimiento, eso que nos ha llevado mucho como humanidad a descubrir tanto, ¿cierto? Bueno, por aquí hay muchísimas más participaciones. Por aquí Jazz nos comparte el tema de la lotería de un tailandés, no lo conocía, que al parecer se lo ganó. Interesante. Juan nos dice por acá, te da nociones, te da algunas bases para poder sacar los números, pues, que puedan ser utilizados en la suerte, ¿no? Y que hay tanta probabilidad de por medio. Por acá, bueno, también Julien nos preguntó acerca de la diferencia entre chat
entre un chatbot y ChatGPT. Normalmente el ChatGPT es basado muchísimo en información que hay detrás de él, y el chatbot para dar respuesta a información que hay detrás de alguna necesidad puntual, por ejemplo, el que utilizamos nosotros acá corporativamente. Y bueno, pensando un poco en el tema tiempo, pues para ir cerrando, Juan, Richard y Jair, aquí tenemos un montón de personas, de equipos, de los que nos acompañan a nivel corporativo, que bueno, dicen, hay unas bases que ya nos han entregado. Al final, ¿qué consejo, qué recomendación ustedes nos darían a todos nosotros, tanto a las compañías como a las personas que estamos desempeñando un rol aquí y pues en todos los roles que manejamos? Cómo utilizar y cómo hacer frente a esta revolución que está generando ChatGPT en la actualidad. Rápidamente por allí comencemos contigo, Richard, luego Jair, finalizamos con Juan, con broche con ustedes tres. Bueno, primero que todo, pues yo diría que primero ser más inteligente que las inteligencias artificiales, porque lo que han dicho nuestros dos compañeros de mesa es que si uno no sabe lo que va a preguntar, o sea, puede tener cualquier respuesta, y debe ser un copiloto. Las inteligencias artificiales, se hacen las inteligencias artificiales enfocadas en el chat como ChatGPT. Sabemos que, por ejemplo, OpenAI también tiene inteligencia donde se puede trabajar temas, por ejemplo, de imágenes. Están muy fuertes las digamos, inteligencias como la de segmentación de imágenes y videos de Facebook, que es muy poderosa, que trae también una cantidad de cambios de paradigmas. Entonces, básicamente yo considero que lo primero que, o sea, mi recomendación desde la parte de lo que nosotros estamos viviendo es, primero, capacitarnos, profundizar en las especialidades de cada uno. Para mí también es muy importante no sesgarnos únicamente a una inteligencia artificial, porque vamos a estar sesgados a una respuesta. Utilicemos varias opciones, revisémoslas, trabajémoslas, y pues yo creo que algo muy importante para que nos puede salvar como raza humana es precisamente la conexión entre humanos. O sea, no perdamos la conexión entre humanos. No nos dejemos llevar exclusivamente por temas como las redes sociales, que fácilmente en estos momentos están siendo manipuladas a través de prompts, a través de inteligencias artificiales, sino tratemos de ser más humanos que las mismas inteligencias artificiales, que desafortunadamente han demostrado, incluso en juegos de roles, que se vienen comportando más humanos que los mismos humanos. Entonces, básicamente, para mí, esas son, digamos, mis puntos de vista. Súper, gracias, Richard. ¿Cómo lo ves tú, Jair? ¿Qué consejo y recomendación nos entregas? Consejo, dejen volar la imaginación, empezando por ahí. Tenemos una herramienta que el alcance es casi que ilimitado, pero lo ilimitado viene de nosotros. ¿Qué se nos ocurre y a dónde queremos llegar? Y pues vuelvo y refuerzo, eso es como cuando siempre estamos pidiendo para hacer más en una empresa, necesito un asistente, necesito un ayudante, ya lo tienen. Ahora crezca, disparen la empresa, disparen su capacidad con esta herramienta que hay. Genial, genial. Muchísimas gracias, Jair. Y Juan. Bueno, que estudien las bases estadísticas, especialícense en un área técnica que les guste. Si les gusta el área de soporte técnico, atención al cliente, trabajos manuales, especialícense, y si ustedes consideran que les funciona la herramienta, estudien la herramienta, pero tengan bases estadísticas, ¿sí? Entonces con eso van ustedes a sobresalir en el mercado. Por ejemplo, acá nosotros en San Salvador, con las mejores universidades, estamos, los practicantes, todos llevan ya especialidad de prompts, así. Nosotros, a través de fundaciones, asociaciones, empresas, a todos les estamos ya dando el diplomado de rigor, ¿sí? Habilidades técnicas de prompt con inteligencias artificiales, y como les digo, yo ya lo enseño en carreras técnicas y también lo estoy enseñando con prácticas profesionales a todas las carreras. ¿Y qué pueden hacer ustedes? Adaptarse también. Si están en esa conciencia
Y como les digo, ahorita esta es la quinta revolución, ya la cuarta ya está pasando, la quinta viene inteligencia artificial, computación cuántica, energía renovable, y no somos capaces de imaginar todo lo que va a evolucionar los PROMs en los próximos años. Genial, genial. Mucha formación, mucho aprendizaje y buenos consejos y recomendaciones que ustedes nos han entregado, Juan, Richard, Jair. De verdad, un gusto haber estado con ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros acá sobre este tema. Ustedes que conocen, se desempeñan y trabajan día a día en este tipo de actividades. A todos ustedes los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Esperamos haberles aportado un montón desde esto que estamos movilizando para lograr democratizar estos conocimientos en toda nuestra compañía. Por aquí Sofía nos ha dejado un poco acerca de el registro de asistencia. Se los agradecemos, agradecemos que lo diligencien para nosotros llevar el registro. Y bueno, aquí también con Juan, con Richard, con Jair pueden tener contacto, nos han dejado sus enlaces, sus conexiones para que podamos hacerles más preguntas. No terminamos con todas, pero seguramente las vamos a tomar y se las daremos en respuesta en los próximos días. ¿Listo? Entonces a todos muchísimas gracias, una feliz tarde, saludos por allá, Juan, también desde por allá en El Salvador. Cuídense mucho, feliz tarde para todos. Saludos, Gracias. muchas bendiciones. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, un placer. Adiós.